Buenos días, soy Sergio España y os hablo desde Sevilla, desde donde os voy a presentar esta ponencia titulada La traducción en la industria del cómic, enmarcada en las jornadas, a su vez, tituladas La traducción del cómic, reflexiones desde la profesión de la Cátedra de Estudio del Cómic. Y desde la profesión os voy a hablar, puesto que llevo unos 15 años traduciendo cómics, en concreto cómic franco-belga, y la verdad es que he aprovechado el confinamiento para actualizar mi bibliografía y a día de hoy puedo asegurar que llevo casi 100 títulos traducidos, divididos en unos 50 ISBN y más de 7000 páginas. Y de títulos y de páginas y de ISBN hablaremos en un rato. Os voy a resumir muy brevemente el contenido de esta presentación. En primer lugar, por supuesto, me presentaré para que sepáis quién soy y sobre todo desde dónde os hablo. Además, os especifico que usaré indistintamente el femenino genérico o el masculino genérico para referirme al colectivo de personas que traducen cómics, un colectivo en el que sin duda hay muchas más mujeres que hombres. Asimismo, no voy a citar en general las fuentes en las que me baso, aunque haré una breve bibliografía de referencias al final y podré comentar por encima algunas de las diapositivas o de los datos que os doy. Bien, el contenido real de la presentación entonces va a constar básicamente de los puntos 2, 3, 4 y 5 y 6. En primer lugar, pasaremos por la industria de la traducción de cómics, partiendo por un lado de la industria de la traducción en sí, por el otro de la industria editorial. Luego veremos brevemente los oficios de esta industria, siempre mirándolo desde el punto de vista de las traductoras. Luego haremos un análisis de los datos de la traducción de cómic, haremos una foto del estado de la traducción dentro de la industria del libro, será la parte principal y nos basaremos en los estudios de TVOsfera de las que luego os hablaré. Luego repasaremos someramente las distintas editoriales que trabajan en el mercado del Estado español, tratando de averiguar qué y cuánto traducen. Ya veremos que algunos datos están muy claros aquí. Y por último, cerraremos hablando de derechos de autores, de los derechos de autoría en nuestro mundo, una característica fundamental de la traducción editorial dentro de la traducción en concreto. Y ya cerraremos con las conclusiones. Bien, enciendo la cámara un momento, lo haré en esta diapositiva y en una de las últimas. Como os he dicho antes, me llamo Sergio España y me podéis encontrar en la web como Sergio Traduce, tanto en Twitter como en LinkedIn. Buscadme y decidme que habéis escuchado esta charla y estaré encantado de añadiros. Soy traductor de francés a español desde hace aproximadamente 20 años, puesto que me licencié en la Universidad de Granada en el año 2000. Terminé la licenciatura de traducción y desde muy al principio empecé a traducir. Primero a tiempo parcial, me iban saliendo trabajos sueltos, compatibilizándolo con otras cosas y poco a poco lo empiezo a convertir en mi trabajo principal. Entre 2005 y 2015 vivía jornada completa de la traducción. Hacía mucha jurídica, mucho marketing, mucho turismo y mucho cómic, bastante. Y luego poco a poco fui entrando más en la traducción de arte, en la traducción museística, que es un poco donde estoy más ahora mismo. Además de licenciado en traducción, soy máster en arte, museos y patrimonio histórico y desde hace unos 5 años compatibilizo la traducción con la formación, ya que doy clases, soy docente en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en la Facultad de Humanidades, en el grado de traducción e interpretación. La Pablo Olavide es la universidad pequeña pública de Sevilla, en la que como investigador me especializo en traducción para museos, aunque también hago mis cosas en traducción de cómics, por supuesto, y desde ahí os estoy hablando hoy.
Cierro contando que también soy socio de ASETRAT, la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, y en la actualidad soy miembro de su junta directiva, y quiero contar este dato porque quiero dejar muy claro que tengo muy claro los problemas que tenemos las traductoras en el mundo profesional, que llevo muchos años en el mundo, que tengo muchas compañeras, muchos compañeros ahí, y desde ahí quiero hacer esta charla. También soy socio de TVOsfera, la asociación de estudio del cómic, de la que hoy vamos a hablar largo y tendido, puesto que la mayoría de los datos, sobre todo de la parte de análisis, surgen de sus estudios. Y cierro ya mostrando algunas de las obras que he traducido a lo largo de mi carrera, antes de pasar al meollo de la conferencia y empezar a hablaros de la industria de la traducción. Vamos a ver, por tanto, una visión general del mundo de la industria, siempre desde nuestro punto de vista, el de las y los profesionales que nos dedicamos a la traducción de cómic. Estáis viendo un pantallazo del diccionario de la lengua española de la Real Academia. Ahí vemos claramente como la segunda acepción, la cuarta acepción y la quinta acepción son en las que nos vamos a mover sobre todo. Generalmente, al hablar de industria del cómic, se trata sobre las editoriales, cuánto publican, cuántas son, qué dinero mueven, cuál es, por tanto, ese negocio o actividad económica del cómic. En concreto, estamos aquí reunidos para fijarnos en una parte en concreto del cómic, la traducción de cómic, que por fin tiene ya relevancia académica propia, como demuestra la cátedra que nos acoge hoy. Así que nos vamos a fijar en ese componente de negocio o actividad económica de la traducción de cómics dentro de la industria del cómic. Para eso, claro, primero tenemos que alejar el foco y fijarnos en la industria madre de la industria del cómic, que es la industria del libro o la industria editorial. El informe del valor económico de la traducción editorial de 2017, elaborado para ACE Traductores por AFI, define la industria del libro o el sector editorial o la cadena de valor del libro, como lo queramos llamar, como un amplio conjunto de actividades que van desde la creación y detección de talento hasta la propia edición, impresión y encuadernación del producto final, que es comercializado a través de los distintos canales de distribución al consumidor final. Es un poco lo que he intentado mostraros en esta diapositiva. Todo el sector editorial abarca todo el flujo de profesiones y de actividades y de creaciones de las que vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de una parte en concreto, que es la traducción. Pero estamos todavía en la industria del libro. Dentro del objeto libro, en España, sin duda, una de las características más importantes es la que aparece recogida en la ley de lectura del libro y de las bibliotecas, que es de 2007. Su artículo 9 fija el precio del libro. El precio del libro frente a la mayoría de demás productos y bienes de un sistema capitalista está fijado. Está fijado por el editor y el resto de agentes económicos no lo pueden mover. Entonces, ese negocio de actividad económica gira en torno a esto, a ese precio único. Podemos teorizar y vamos a teorizar, podemos debatir, podemos proponer, vamos a debatir, vamos a proponer, pero no hay que perder nunca de vista esta foto. La industria del cómic es la que se mueve en torno a la venta del libro. También, por supuesto, en los últimos tiempos del mercado digital, pero a día de hoy, 2020, sigue estando prácticamente en pañales. El informe de TVOsfera sobre la situación de la industria en 2018 nos dice que el estándar medio de un TVO en España es un producto con formato libro, generalmente traducido desde el inglés y en menor medida desde el francés o desde el japonés, de 147 páginas y con un precio de venta al público de 13 euros. Todos los actores de esta industria dependemos de la venta de libros y desgraciadamente en 2020 seguimos sin tener datos de venta fiables.
Sabemos mucho de qué se edita, de qué se distribuye, pero no sabemos tanto de cuánto se edita, de qué tiradas y de cuánto dinero se mueve realmente. Hay estudios más o menos precisos y los vamos a ver, pero hay que tener muy en cuenta que estos estudios, como ya defendía Pons en 2011, solo pueden ser entendidos como cualitativos y siempre sujetos a revisión, puesto que no podemos saber las cifras exactas de venta. Acabamos de ver ese libro que representa la media del producto libro en la traducción de cómic. Ese libro traducido del inglés de 140 y algo páginas y de 13 euros. Ahora vemos una estimación de cómo se divide ese precio fijo aproximadamente en la industria editorial. La media es que la editorial se lleve un 40%, el punto de venta un 30%, la distribuidora un 20% y la autora un 10%. En el caso de las traductoras, en lugar de ese 10% más o menos de media que se llevan las autoras, es bastante menos. Los derechos de autor en las traducciones suelen oscilar entre el 1,5 y el 3% para un libro físico. El resto de margen se queda en manos de la editorial, que evidentemente ha tenido que pagar derechos de traducción, comprar los derechos de traducción a los agentes exportadores en el mercado que sea. Bien, hemos definido la industria, hemos visto cómo es el libro estándar en el mundo del cómic, cómo se divide a grandes rasgos el dinero entre las diferentes partes de la industria, pero aún no hemos hablado de traducción. Y tenemos que hablar de traducción del cómic como del cruce de dos grandes industrias. La editorial por un lado, que veis abajo a la izquierda, y la traducción por otro lado. Esas dos grandes industrias que van en paralelo, cada una tiene sus sectores. Uno de los de la industria editorial es la edición de cómic y uno de los de la industria de la traducción es la traducción editorial. Se juntan en ese cuadrado superior, que es lo que nos trae aquí hoy, que es la traducción de cómic. Así que hablamos de industrias, hablamos de dinero en movimiento, de mucho dinero, aunque es difícil decir cuánto. No me voy a meter en eso, necesitaríamos un seminario entero y yo necesitaría la ayuda de varias eminencias en economía y en sociología para filtrar los diferentes estudios que se manejan con cifras muy dispares. Así que si es difícil saber las cifras en España, aún lo es más en el mundo entero, pero aún así me quedo con esta cifra del mundo entero como un aproximado de cuánto se puede mover y de los tamaños de cada industria, que suelen ser luego relativos en cada país. Miles de millones en la industria de traducción y cientos de miles de millones en la industria de la edición a nivel mundial. A nivel español se habla de cientos de millones de euros en la industria de la traducción y de cientos o miles de millones, a veces se hablan de 3 o 4 mil millones en algún estudio para la edición. En cualquier caso, y para no marearnos, solo quería recalcar que la palabra industria es importante, que en el Mediterráneo, en la cultura mediterránea no solemos hablar tanto de dinero y yo quiero que esté siempre ahí presente, que se mueva alrededor de todos los condicionantes que van a pasar en la industria son por el mayor o menor flujo de dinero por parte de cada uno de los actores. Mi empeño es que toda la cadena de valor sea consciente de lo que se genera con la creación, edición, publicación, traducción de obras y en concreto que las traductoras sean conscientes de su importancia en la cadena de valor. Y esto lo vamos a ver enseguida. Pero antes me vais a permitir unos minutos para hablar de la industria, de la historia de la industria de la traducción de cómic, perdón, o sea, de la historia de la traducción de cómic en España y en concreto vamos a ver en 4 o 5 diapositivas la historia menos conocida, que es la de la primera mitad del siglo XX, la de los orígenes, puesto que opino que no podemos entender o reflexionar sobre lo que es hoy en día sin ver de dónde venimos. Voy a hablaros, por tanto, de la historia de la primera mitad del siglo XX, pero lo voy a hacer muy rápidamente porque si no, no me dará tiempo a cuadrar los tiempos y a contar la parte más interesante que vengo a contar.
Me remito a hace 3 años, a 1917, perdón, a 2017, hace 3 años, que hacía un centenario de la publicación de TVO, que fue la primera publicación importantísima a lo largo de los años en España. Pero la primera publicación pensamos que es de 1903 y es este Juanito y su perro, ese Buster Brown, que se editó en Los Sucesos. Podéis ver arriba a la izquierda la manera de publicarlo. Veis una obra mucho más conocida, Little Nemo in Slumberland Land, que fue, como podéis ver en la parte superior izquierda, traducida como Los sueños de Manolín en 1907. Nos vamos ya a un desarrollo mayor. En los años 30 vemos títulos como Aventurero o Mickey, ambos son títulos italianos. El italiano fue un idioma muy importante, aunque hoy en día sea prácticamente en la obra traducido un idioma menor. Vemos como traductor que el camping, entre comillas, hace ya casi 100 años seguía dando la misma lata que hoy en día. Hemos avanzado poco. En esta época empiezan también los agentes y los intermediarios realmente a posicionarse en la industria, y esto es importante porque es de lo que vamos a hablar. Vemos que Hispanoamericana, después de la Guerra Civil, empezó a traducir muchos títulos del inglés y del italiano, del francés, como los que vemos en la parte superior, y abajo vemos la agencia de Paul Winkler, King Features Syndicate, que empezó a traer, aunque empezó a trabajar en los años 20, se empezó a publicar ya en los 40, pues títulos como The Phantom, abajo a la izquierda El hombre enmascarado, o Flash Gordon, que veis abajo a la derecha, todavía con una S, Flash Gordon. Me gustaría entretenerme más, pero en este sentido me remito al artículo de Manuel Barrero en el que yo colaboré sobre el statu quo de la traducción de cómics, pondré en la bibliografía. Básicamente podemos ver que la importancia de la obra traducida sobre la obra publicada ha ido creciendo exponencialmente del 15 al 50% en 1980, 15% en 1960 y en la actualidad en torno al 70-75%. Por lo tanto, esto es clave para entender la posición de las traductoras en la industria. A la vez se da, por así decirlo, una profesionalización de la profesión. Antes sabemos que se encargaban de traducir gente que trabajaba en otros oficios dentro de esta industria, gente que era editora, como por ejemplo Conchita Cendrera, la primera traductora de Tintín, la primera traductora que fue acreditada en España. Ya empezó a traducir Tintín en el 59 y en el 64 ya fue acreditada. Mucha otra gente, muchos otros traductores de la época eran acreditados también cuando se trataba sobre todo de títulos que eran más caros, que eran más formato libro, que eran más de profesionales de la historieta. Entonces estaban acreditados, pero estos profesionales, aunque excelentes traductores, digamos que no tenían la traducción entre sus principales preocupaciones. De ahí pasamos a una generación ya en los años 80 en la que he destacado Celia Filipetto, la traductora de tantos números de Spider-Man, como podría haber destacado otros nombres, pero en los que ya entramos en una generación de una mayoría de gente traduciendo cómics que se dedica prácticamente exclusivamente, o al menos su profesión principal, la de traductora. Esto nos lleva a las luchas que hicieron estas generaciones también, y por supuesto las anteriores, pero en concreto sobre esta época, para conseguir que la ley de propiedad industrial en España fuese tan importante e incluyera a los traductores como autores. Entonces cierro esta parte y nos vamos directamente ya a la parte de oficios. Vamos a dividir esta cadena de valor en 5 grandes sectores. El de la creación, que es el que tiene el caso concreto de los derechos de autor, el de la edición en segundo lugar, el de la producción en tercer lugar y luego en cuarto y quinto lugar, que generalmente serían considerados menos importantes, pero en realidad son muy importantes, el de la comercialización y el de la mediación. Vale, en primer lugar, la creación a la izquierda de la tabla que os he puesto ahí, guionistas, dibujantes, traductoras,
Vale, la creación es lo que se llama el autor, la autora es la persona que crea el contenido de la obra, la que le propone el proyecto a un editor o que trabaja por pedido porque un editor, una editora le propone el proyecto. Si hay un acuerdo, firman un contrato edición, se fijan las condiciones de publicación y hablaremos en el último apartado de esto, de los contratos. Entonces, en esas condiciones de publicación, en ese contrato, pues se fijan anticipos, porcentaje de derechos, etcétera, etcétera. Es importantísimo recalcar que según la ley de propiedad intelectual, el traductor, la traductora, es considerada autora. ¿Ok? Según la ley, una traductora es lo mismo que una autora. Es importantísimo quedarnos con esto porque marca la diferencia en la industria de la traducción. Al ser autoras, cobramos derechos de autor, anticipos, lo que tiene toda una economía y una fiscalidad diferente al del resto de la traducción. Bien, traductores, autores. Ok, luego tenemos el sector de la edición, que subdividimos en ese momento en el editor puro y el corrector, la correctora. El editor no es tu enemigo. El editor tiene un cometido arduo, tanto intelectual como económico. Posibilita la publicación de textos, intenta que llegue a los lectores. El editor, como los traductores, es un paseur de texte, un transmisor, un puente. Lee manuscritos, ve su calidad, toma decisiones editoriales, anima a los autores, va construyendo un catálogo. Es empresario y es técnico. Asume el riesgo financiero y jurídico y debe equilibrar la balanza de novedades y de reimpresiones para ir formando su fondo. Controla todas las etapas de esta cadena de valor. El editor, una editora, desde la creación o fabricación, como hemos visto en su vertiente industrial, a la generación de contratos y a la comercialización. Cada libro es una apuesta y el editor, la editora tiene que asumir las inversiones, puede decidir editar libros que sabe que no serán rentables a corto plazo, pero que van en la línea de sus ambiciones. Esta relación editora-traductora es importante. En el mundo de la traducción, gran parte de los libros que te llegan te van a llegar porque tienes una relación profesional y más o menos personal con alguna de las editores, que son las que luego van a hacer, se van a fijar en ti como traductor para una determinada línea de libro o para una determinada especialidad. Nosotros, por ejemplo, Paco Rodríguez y yo, durante mucho tiempo, pues en nuestra editorial a lo mejor hemos asumido los cómics de índole más marítimo, todas las líneas de piratas, toda esa terminología que ya teníamos asentada, con la que nos sentíamos cómodos, pues si nuestro editor tenía 3, 4 obras en el momento, directamente venía nos proporcionaba o nos ofrecía ese tipo de línea, ¿no? Luego veremos las editoriales de cómic, pero está claro que la relación editor traductor, editora, traductora, tiene que ser rica, tiene que ser una relación de confianza, una relación laboral en la que se pueda trabajar de tú a tú. De acuerdo, aparte de la edición en sí, en esa parte de edición está la corrección. La corrección, los correctores, las correctoras tienen que ser primas hermanas de los traductores, se tiene que trabajar codo con codo. Una no puede trabajar con tu correctora si no sabes que va a hacer un gran trabajo, que no te va a cambiar las cosas, que te va a comentar y que vaya a poder trabajar en equipo. ¿Es esto siempre así en las editoriales, sobre todo grandes? No, evidentemente que no, pero es lo ideal. Intentar siempre trabajar codo con codo y confiando en los correctores, que son otra profesión profesionalísima en los últimos años y un eslabón imprescindible de la industria editorial, en la que cuando hay recorte de costes muchas veces se recorta por las correctoras, que son especialistas en eso, en revisión ortotipográfica de galerada, en revisión de estilo, y hay que estar ahí. Una vez más, el corrector, la correctora no es tu enemigo. Tenemos que colaborar juntos todo el rato. Bien, vamos a la fase de producción y voy a ir más rápido, aunque esta fase de la maquetación, del diseño gráfico,
es también imprescindible. Los maquetadores son sobre todo rotulistas, letristas. En las pequeñas empresas puede ser el propio editor, y depende en gran medida la consecución de una obra de cómo esta maquetación o estos letristas hagan su trabajo. Una edición original a lo mejor que viene con unas letras a mano, cuando pasa por la maquetación pasa por unas letras hechas a ordenador y pierde gran parte del contenido de la obra, como ya os habrá explicado Paco Rodríguez en su conferencia. La tipografía garantiza la legibilidad y tiene que ser elegida y trabajada junto con editores, autores, y tenemos que contribuir los traductores plenamente y nos tenemos que implicar. Esa figura de maquetadora, traductora conjunta, creo que es una de las figuras de las que en el futuro van a primar en la industria. La gente que tenga amplios conocimientos en maquetación y en traducción y que pueda entregar un trabajo directo. Ya os habrá contado, os contará Carlos Mayor cómo se trabaja, cómo se hace un tabeo en día a día, pero hay mucha relación entre maquetación y traducción. Si en el futuro eso se aúna en una sola persona, desde luego que el producto final va a ser más completo. Bien, luego pasamos a la imprenta. La imprenta es otro sitio que merece la pena visitar. A nosotras traductoras no nos implica tanto, pero como os decía al principio, pasar por una imprenta, oler las tintas, conocer las máquinas, a hablar con los cajistas, hablar con los técnicos de ahí, es toda una experiencia y entienden mejor cómo funciona todo este proceso, cómo son esos pliegos en gran formato que tienen entre 4 y 96 páginas en función de las máquinas, los ajustes de colores, cómo se hacen, todo esto es importante, ¿vale? De ahí pasan a la encuadernación. Y bueno, esas tiradas medias que desconocemos, en gran parte esas respuestas las tienen las imprentas. Por último, hablo ya muy brevemente de comercialización y mediación. Las traductoras ya nos relacionamos apenas nada en la fase de comercialización con las distribuidoras, nada. Ya sabéis que la distribuidora es importantísimo. Si un libro aparece pero no está en todos los puntos de venta del país, pues no se va a vender, con lo cual es un trabajo perdido para el editor, con lo cual no habrá más trabajo en el futuro. Pero en ese lado de difusión, de eventos literarios, de librerías, de bibliotecas, las traductoras sí que estamos mucho más presentes, sobre todo en los últimos años, dando charlas junto a los autores, dando charlas junto a los editores, acercándonos a los lectores, a las lectoras, hablando con ellas, ¿vale? Esta es una parte muy importante que hay que tener en cuenta y que es parte también de nuestro trabajo. En Francia, por ejemplo, por ley, un autor va a una feria del libro a hacer una firma y le tienen que pagar. Aquí todavía no hemos llegado a ese punto, pero también es un camino a vislumbrar, desde luego. Bien, pues con esto dejo esta parte de los oficios. Lo que quería hacer es una foto general de quienes participan aquí y de cómo nos relacionamos con ellos, y paso ya a la parte del análisis más puro de la industria de la traducción. Este análisis se basa plenamente en el informe de Teosfera de 2018 sobre la industria del cómic en España. Teosfera cataloga todo lo que se hace en España y a partir de ahí emite un exhaustivo análisis liderado por Manuel Barrero y Félix López, en el que cuentan cómo está la industria. Este año 2019 no tenemos todavía los datos de 2019 porque el COVID se ha llevado por delante muchas de nuestras dinámicas de trabajo, con lo cual vamos a contar los datos de 2018 y vamos a ver la perspectiva de 5 años anteriores, y esperemos que pronto tengamos ya disponibles los datos de 2019.
En cuanto al número de cómics publicados en 2018, tenemos 3.487, perdón, ligeramente por debajo de los 3.563 de 2017, pero en general un número importante, como vemos desde el año 2013 que se editaron unos 1.000 números menos, 2.500, la industria del cómic ha ido en plena evolución. Estos son los títulos publicados, pero como ya vimos antes, una cosa es el título y otra cosa es el número de páginas que tenga, su tamaño, etcétera, y lo vamos a ver a continuación. El número de páginas es importantísimo, puesto que un cómic que tenga 25 páginas, pues has podido editar 10.000 cómics de 25 páginas, que va a ser mucho menos que si editas 5.000 cómics de 100 páginas, evidentemente. Entonces, como vimos al principio, el estándar medio de páginas está en 147, creo que eran. Entonces, esto para nosotros traductores es muy importante porque el número de páginas es el número, es la cantidad de trabajo que tenemos y la cantidad de ingresos que tenemos. Ya os dije antes que el estándar en la industria del cómic es cobrar por página traducida, aunque a día de hoy se cobra mucho también por matrices o por palabras directamente. Pero en cualquier caso, a más páginas, más industria, más volumen, más caro es el precio final de venta al público, más dinero hay que repartir. Entonces vemos que más de la mitad de lo publicado en 2018 tiene más de 100 páginas. Algunos volúmenes llegan hasta la burrada de 450 páginas. Yo desde luego puedo decir que en mi experiencia he traducido muchos cómics de 300, 350 páginas. ¿Por qué? Porque en la editorial para la que suelo trabajar ha hecho muchas integrales. Las ediciones integrales son recopilaciones de diferentes volúmenes, pues imaginaos, 5 números de Tintín diferentes que se editan en un mismo volumen integral, con lo cual eso es un solo ISBN, pero es un producto muy grande que se moviliza, es un producto libro, un producto de culto, un producto que gusta tener en una biblioteca, frente al cómic más pequeño y original, que es más lo que se conoce como grapa, ese cómic de superhéroes norteamericanos o que todavía se vende muchísimo, pero que va perdiendo cuota de mercado sin duda desde hace años. Y aquí tenéis el resultado de lo que estábamos diciendo antes. Hemos visto claramente cómo a ver si puedo volver para atrás, no me deja el programa de grabación. Bueno, en cualquier caso, hemos visto como el número de cómics publicados en 2018 era ligeramente menor que a 2017, pero vemos que en general el número de páginas ha crecido. Se han publicado unas 3.000 páginas más que en 2017, ¿vale? Volúmenes más grandes, más portentosos, mayor volumen de facturación en la industria. Vemos cómo sigue el mismo camino que el de los libros desde 2013. Nos paramos ahora en ver los idiomas en los que se ha publicado en el Estado español. No olvidemos que estamos en un Estado plurinacional, pero la industria del cómic refleja poco eso. Aunque hemos visto como la mayoría de editores están en Cataluña, lo cierto es que el número de títulos publicados en catalán no llegan al 5%, el de gallego y euskera son prácticamente inexistentes, inferiores al 1%, y la mayoría es hacia el castellano, ¿de acuerdo? Entonces, hacia el español, la mayoría de los cómics que se traducen, inglés, español, francés, español, japonés, español, son las 3 lenguas dominantes, como vamos a ver ahora mismo. Este es sin duda el gráfico más importante para nosotras traductoras. Las novedades foráneas, es decir, los libros traducidos han sido en 2018 un 70%, 69,72%. Todo eso son libros traducidos. Solo el 12,60% son novedades nacionales. En número, novedades nacionales 431. Novedades foráneas, es decir, con intervención de profesionales de la traducción, 2.431 volúmenes en 2018. Con lo cual
lo primero que hay que decir es que hay que incentivar más a comprar cómic nacional, porque sin industria nacional no existe industria en general y viene menguando con el paso del tiempo. Y por otra parte, otra consecuencia de eso es que la importancia de la traducción es tremenda, es tremenda. Dos de cada tres cómics son traducidos, con lo cual el valor que tienen los profesionales de la traducción de la industria del cómic entre los editores está infravalorado. Y es hora de que traductores y traductoras se den ya cuenta de una vez por todas que la industria se basa en gran medida en su presencia. Una industria que, como ya hemos visto, una profesión, la de la traductora, que como ya hemos visto se ha ido profesionalizando, se ha ido haciendo cada vez por gente más experta y estamos en un momento en el que, desde luego, yo creo que hay que hacerse valer delante de las editoriales, en el que hay que explicarle a los lectores y a las lectoras que una buena traducción merece la pena y que una mala traducción tiene que ser denunciada ante la editorial para que trabaje con traductores que hacen un trabajo excelente. Estamos viendo que es casi un 70% de novedades foráneas, pero como vemos luego hay reediciones un 6,5% y recopilaciones un 11,39%. Muchas de estas son también de traducciones, obviamente puede ser, pues que os digo yo, una recopilación de cualquier volumen franco-belga o de cualquier volumen de Spider-Man en la que no ha intervenido ningún nuevo proceso editorial, no hay nueva traducción, no hay nuevas introducciones, no hay dossier explicativo, todo esto son recopilaciones, o se coge unos nuevos tebeos de Mortadelo y Filemón, se editan de nuevo, entonces son españoles, ¿vale? En ese porcentaje, ese 11,3 más 6, ese 17, 18%, muchas son también traducciones, por la que la importancia de la traducción se acerca seguro al 75%, si no más. Aquí vemos una vez más y ahora con cifras, sin figuras, esos 3.487 cómics publicados en 2018. Las novedades foráneas han sido 2.431. Esta es la cifra más importante con la que nos vamos a quedar y de ahí vamos al origen de lo publicado en 2018, muy importante para nosotras traductoras. Veis que algo más de 1.500, 1.558 libros provienen de Norteamérica. Quien dice Norteamérica dice Estados Unidos, dice inglés. 813 vienen de Japón, directamente del japonés, y 1057 vienen de Europa, siendo más o menos la mitad de España, 590. Y aquí vemos por último, y es de suma importancia para la traductora, de dónde provienen esas traducciones. Y esto es importantísimo porque entendemos, como ya hemos visto antes, los idiomas. De Norteamérica, en 2018 proviene 1.558, es decir, un 40% de las traducciones vienen del inglés y, por ejemplo, de Francia se publicaron el año pasado 281 volúmenes, que junto a los belgas, que en su mayoría son también de francés, algunos son en flamenco, pero en general Bélgica produce en inglés, pues por ejemplo podemos decir que hay unos 400 cómics que se han traducido del francés durante 2018. Unos 400 cómics que se han traducido durante 2018 nos puede dar una idea aproximada de cuánta gente trabaja en la industria. Igual que podemos ver en Asia, como ya hemos visto, en Japón unos 800 cómics. Si un traductor, digamos, puede traducir un cómic medio en una semana, pues a partir de ahí echemos cuenta. Habrá traductoras que estén trabajando full time y a jornada completa en traducción de cómics, desde luego son los menos. Hay muchas traductoras que compatibilizan la traducción de cómics con otros trabajos de traducción o con otros trabajos de ramo, y luego también hay mucha gente que hace traducciones de cómics esporádicas. Yo, por ejemplo, en la línea que llevo, yo traduzco
los años que más he traducido he hecho 6 o 7 volúmenes. Normalmente hago 3 o 4, 5 volúmenes. Normalmente volúmenes con muchas páginas que llevan muchísimo trabajo, que llevas apareado con el resto de tus traducciones y de tus trabajos. Entonces, es difícil saber cuánta gente trabaja en la industria de la traducción, cuánta gente lo hace además siendo la traducción su profesión principal, y es una de las cosas en las que desde luego estamos trabajando para intentar entender mejor quién está en esta industria, cómo está, en qué condiciones está y demás. Ahora mismo vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver un poquito y vamos a estudiar un poquito mejor el catálogo de editoriales que hay en España. Ya hemos dicho antes que la mayoría de editoriales están en Cataluña, casi un 80% de ellas. Y esto es importante porque una vez más, una vez que conoces la industria, una vez que conoces los actores, una vez que conoces las diferentes profesiones, viendo que es una industria de un tamaño relativamente mediano, muchas pequeñas editoriales se basan en un trato de relación personal, con lo cual para conocer a editoras y editoras es más fácil si estás en Cataluña y coincides por supuesto en salones de cómic, pero en charlas de libros, en tertulias, en librerías y demás, estando en Cataluña. Vemos que los principales editores en 2018 son básicamente cuatro empresas: Panini y EC, principalmente, que son las dos más poderosas, y luego Norma y Planeta, las que manejan el mercado. Y esto crea una situación de oligopsonio, una situación en la que hay un número muy pequeño de demandantes que, por tanto, tienen el control sobre los precios y sobre las cantidades de productos en el mercado. Es una situación atípica, pero es así tanto en la industria del libro en general, en la industria editorial, como en la industria de la traducción de cómics. Vemos claramente por números como Panini editó en 2018 algo más, perdón, de 600 cómics, 612. EC editó algo menos, 591, y luego en un segundo escalón tenemos a Norma y a Planeta en torno a 370 la una y 350 la otra. Después de eso tenemos unas 5 editoriales que tienen en torno a los 100 volúmenes: Salvat 168, Ibrea, que solo edita el japonés, 157. Ahora os voy a enseñar mejor qué edita cada una de las editoriales. Penguin Random House, que hizo 104 obras. Hydra, que también edita, Hydra no, perdón, Milky Way edita solo del japonés también, 89, e Hydra, la que decíamos, 101. A partir de ahí ya tenemos unas cuantas que editan 50 o 40, y el resto que editan menos de 40 novedades. El jueves con 54 novedades, obviamente el jueves traduce solo en español, con lo cual no cuenta para los traductores. Actiberri con 53, Ponemon con 52, Dolmen con 41 y D-Books con otros 41. Y aquí os he hecho una pequeña tabla para explicaros un poco qué son estas editoriales, y además como traductor o como traductora para saber hacia dónde te tienes que dirigir para conseguir trabajo, para conseguir títulos. Obviamente Panini traduce en su mayoría todo el sello de Marvel, con lo cual todo en inglés. ECC Ediciones traduce todo el universo de DC, con lo cual traduce desde el inglés. Norma tiene un catálogo ya en el que hay mucho inglés, pero mucho francés y mucho japonés. Norma ya vemos que es un 10%. El grupo Planeta, que traduce también de mucho inglés, mucho francés y mucho japonés. Luego por debajo tenemos a Salvat, con bastante inglés, bastante francés y bastante español. Luego tenemos un par de
de editoriales que traducen solo desde el japonés, con este fenómeno creciente que ha ido siendo en el último lustro, en la última década, pero en especial en el último lustro, de títulos cada vez crecientes del japonés, Ibrea y Milky Way, y luego en medio tenemos a Penguin Random House o a Hydra, perdón, y Medusa Comics. Como vemos, todo lo demás es menos del 3%, con lo cual tienen una importancia en la industria muy relativa. Las grandes, las cuatro grandes, las que forman ese oligopsonio son Panini, EC, Norma y Grupo Planeta, traduciendo, como decíamos, desde el inglés, desde el francés y desde el japonés. Con esto dejamos la foto fija de esas empresas que traducen cómic y ya solo nos queda repasar muy brevemente la parte de derechos de traducción de cómic. Bien, hace ya más de 100 años que el convenio de Varna proclama que las traducciones están protegidas como obras originales, sin perjuicio, por supuesto, de los derechos de autor de la obra original. Este es el punto de partida de la Ley de Propiedad Intelectual Española, actualmente el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que en sus artículos 11 y 21 dicen claramente que las obras originales pueden ser objeto de transformación y que esta transformación produce una obra derivada que gozará a su vez de derecho de propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que el traductor, la traductora, es autor, es autora. Y le robo a Alfonso Aranda su creación léxica de tradautor o traductora para hacer especial énfasis en este lado de que el traductor, la traductora tiene derechos de propiedad intelectual en la misma medida que lo tienen los autores originales, solo que es una obra derivada. ¿Qué quiere esto decir? Pues por ejemplo, tienen obras de derecho de autor, una obra, un clásico escrito a principios del siglo XX. Como sabemos, la mayoría de las veces estos derechos se extinguen a los 70 años. Una vez que se quedan libres de derechos, alguien ya podría publicar esta obra. Si encarga una traducción, digamos, ahora mismo, la obra original estará libre de derechos, pero la traducción, esa traducción, la que estoy haciendo yo, Sergio España, estará protegida durante 70 años íntegramente. La obra original puede estar libre de derechos, pero mi traducción como obra derivada genera derecho de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipo de derechos hay en propiedad intelectual? Pues básicamente hay dos grandes grupos, los morales y los patrimoniales. Los morales son irrenunciables, inalienables y los patrimoniales son transmisibles. Es decir, lo que mueve el dinero son transmisibles. Yo se los cedo a una editorial. Pero hay unos cuantos derechos que son irrenunciables. No puedo renunciar a ellos. No se pueden ceder, ni aunque quieras. Ni aunque uno firme un contrato en el que dice que se ceda. Eso será un contrato nulo. No existe, la ley lo protege. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, que perviven 70 años a la muerte, como antes decíamos. Los derechos morales son los de reconocimiento, se tiene que reconocer que una obra la he traducido yo, por ejemplo, los derechos a la integridad de la obra, nadie puede cambiar mi traducción, un corrector, una correctora no puede cambiar la corrección sin mi consentimiento, un editor, una editora no lo puede cambiar. También tenemos derecho a decidir cómo se divulga la obra y bajo qué nombre, seudónimo o bajo un formato anónimo. Y por supuesto también existe derecho a retirar la obra. De pronto imaginaos que me ha dado por traducir el Mein Kampf, pero al cabo de los años considero que me había equivocado y puedo exigir la retirada de la obra. Obviamente le voy a tener que pagar una indemnización al editor, pero esa traducción, siempre que uno lo decida, tengo esos derechos irrenunciables e inalienables. ¿Cuáles son, por otro lado, los derechos patrimoniales del traductor? Estos que son transmisibles. Pues también
a su vez se dividen en dos, en los derechos de explotación y en los derechos de mera remuneración. Estos derechos de explotación son los que uno en un contrato le cede a una editorial para que la editorial lo explote en su nombre por un periodo determinado y luego con todo ese dinero que se mueve se queden una parte cada actor del libro, de la parte del libro. Y dejo esta diapositiva y paso muy por encima por ella cuáles son las obligaciones que tienen que haber en un contrato de traducción. Lo primero es decir que el contrato de traducción es obligatorio. Según la ley de propiedad intelectual es obligatorio. Con lo cual, si alguien está trabajando sin contrato de traducción, el editor, que no el traductor, está en fraude de ley. Con lo cual, un traductor o una traductora siempre podrá ir ante un juez en caso de que crea que se vulneran sus derechos y denunciar que no hay contrato por escrito, y entonces el juez determinará las condiciones, el juez o la jueza, las condiciones del contrato. ¿Qué debe haber básicamente en ese contrato de traducción o cuál es el contenido mínimo? Pues la exclusividad, ¿de acuerdo? Es decir, te doy este contrato en exclusividad, esta traducción, o se la doy a dos editoriales para que la exploten a la vez. Si no aparece la exclusividad, se entenderá que tiene un carácter no exclusivo. Se decidirá también el ámbito territorial, es decir, te cedo los derechos para venderlos en España y en Argentina, por ejemplo. Punto. Para venderlos en Colombia, ya me buscaré yo la vida con otra editorial. El control de tirada también debería existir, cuál es el número máximo y mínimo de ejemplares, la forma de distribución de los ejemplares, y aquí está claramente recogido que se va si va a ser en papel, por ejemplo, para la edición digital, lo ideal es que se firmen otros derechos diferentes que generan otros ingresos. ¿Cuál es el ámbito temporal? Que nunca podrá ser mayor a 15 años. No se puede ceder la obra por más de 15 años. En caso de que no aparezca ese ámbito temporal, tú estarás cediendo una traducción para solo 5 años. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo hago una traducción, le cedo los derechos a la editorial, mi editorial la va a poder explotar en los próximos 15 años. A partir de ahí, si quiere seguir usando mi traducción, tendremos que negociar un nuevo contrato. Es claramente. Y si no aparecía en ningún ámbito temporal o si no había contrato y hemos llegado a un juicio, pues entonces ese tiempo se reduce a los 5 años. Se habla en el contrato de traducción, por supuesto, de la remuneración, de cómo se cobran esos anticipos de derechos que ya dijimos que normalmente están en torno al 1,5-3% para los libros en papel. Los márgenes cambian, por supuesto, entre autores vivos, autores fallecidos o entre obra digital o no digital. Pero ya decimos que aquí nos estamos centrando en la edición no digital, en la edición papel. Entonces, los anticipos de los derechos que serán una participación proporcional de los ingresos de explotación, que tiene la obligación la editorial de decirnos una vez al año cuánto ha vendido de nuestra traducción. ¿Vale? Esto es una obligación de la editorial que, por supuesto, muchas editoriales no cumplen, tampoco le informan al Estado de lo que han hecho. Es muy difícil el control de las tiradas porque, aunque te informen, no hay manera de que haya un criterio público. Existe también una manera de cobrar que no son anticipos por derecho, sino que sería un pago único o lo que se llama una remuneración a tanto alzado en caso de que sea una única edición o la primera o única edición de una obra que nunca antes haya sido divulgada previamente. En ese caso no se considerarán entonces anticipos, royalties, regalías, sino que será un pago único de el precio acordado. Bueno, también se acuerda y tiene que contener el contrato un plazo para la puesta en circulación que no podrá ser superior a 2 años. Es decir, si yo te vendo la traducción, el editor está obligado a publicarlo antes de que terminen 2 años. Y luego, por otra parte, en los lados del derecho de las obligaciones de la traductora, pues plazo en que tienen que entregar su obra al editor, lengua o lengua a las que va a traducirse la obra, anticipo a cuenta
de los derechos del traductor. Por último, y cierro ya porque me estoy yendo de tiempo, hay que especificar que además existe CEDRO, el Centro Español de Derecho Reprográfico, que se encarga de los derechos derivados de utilización secundaria, es decir, de las fotocopias, de los préstamos en biblioteca y demás. Va recogiendo un canon a imagen y semejanza de lo que hace la CAE con la música, con lo cual ese dinero lo tiene Cedro, con lo cual si has traducido obra y no estás dado de alta en Cedro, te interesa darte de alta, que es gratuito, y ahí en cuanto te des de alta, Cedro te dirá en función de los ISBN que tengan, del tiempo, etcétera, etcétera, el dinero que han recaudado en tu nombre y que te corresponde legítimamente. Bueno, hemos llegado al final, espero que me sepáis perdonar, me he pasado de tiempo. En esta charla lo que hemos querido hacer es una imagen y una foto de la industria de traducción de cómics. Hemos repasado muy brevemente qué significa industria, cuál era la historia de la traducción dentro de la industria. Hemos visto quiénes son los profesionales y las profesionales que aparecen en la industria y cómo las traductoras nos relacionamos con ellos y cuál es nuestro lugar en ese mundillo. Hemos visto los datos de la traducción de cómics, hemos visto las diferentes editoriales y hemos acabado centrándonos en los derechos de autor. Una vuelta un poco rápida y que espero que hayáis disfrutado sobre la industria de la traducción de cómics, en la que nos quedamos con una conclusión básica. La industria del cómic actual se sustenta en una base de edición que en un 70-75% exige de la labor de las traductoras. Se traduce del francés, perdón, del inglés, del francés y del japonés. Se traduce mucho, se traduce bien, pero las traducciones todavía no tienen la importancia que merecen en la industria. No la tienen, obviamente, porque este tipo de charlas como las que estamos ahora vienen proliferando en los 2-3 últimos años, no más. Los editores nunca han tomado realmente en serio el trabajo de las traductoras. Los lectores, las lectoras nunca se han parado a pensar realmente en quiénes están detrás de los libros que leen. La traducción de cómics, como la traducción en general, está asentándose, está cogiendo cada vez más importancia, está visibilizándose. Una prueba de ello es esta cátedra, esta invitación, estas charlas desde la academia en las que los y las profesionales podemos reflexionar, podemos mucho más que reflexionar, podemos hasta denunciar, podemos desde luego poner en común pensamientos, poner en común prácticas para entre todas dialogar y mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones intelectuales, mejorar la formación, mejorar el conocimiento en general de lo importante que es esta labor. Ni más ni menos importante que la de cualquiera otro de los miembros de esta industria, de este sector que es la traducción de cómics, pero sin duda igual de importante. Así que espero que sepáis perdonar todos los fallos que ha habido. Espero que estéis bien en esta salida del confinamiento ya que estamos teniendo. Hemos tenido que grabar esta charla. Me hubiera encantado poder hacerlo cara a cara en un auditorio en el que pudiésemos hablar y que no fuera hablarle a la máquina. Pero bueno, espero que lo disfrutéis. Me tenéis siempre presente. Ahí está